Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Halil İbrahim Ceylan sorprende al mundo del espectáculo con unas disculpas inesperadas a la mujer que marcó su vida. ¿Qué pasó realmente entre ellos? En las últimas horas, el nombre de Halil İbrahim Ceylan ha estado en boca de todos. El actor turco, conocido por su gran éxito en las telenovelas, decidió romper el silencio y ofrecer unas disculpas públicas que han generado todo tipo de reacciones. Frente a las cámaras y en un tono cargado de emoción, Halil dijo: "Hoy necesito reconocer mis errores y pedir perdón a la mujer que me hizo ser quien soy. Ella fue la inspiración en mis días más difíciles y la razón de muchas de mis victorias. Me equivoqué y ahora quiero enmendarlo". Estas palabras, tan directas y humildes, rápidamente se volvieron virales. Los seguidores del actor no tardaron en reaccionar. En redes sociales, cientos de fanáticas compartieron mensajes de apoyo, mientras otras se mostraron intrigadas por la identidad de la mujer a la que se dirigían esas palabras. Aunque Halil no mencionó su nombre directamente, todos comenzaron a especular sobre si se trataba de una expareja, una compañera de trabajo o incluso alguien de su entorno más íntimo. Quiero que sepa que lo siento de verdad. No soy perfecto, pero aprendí que la gratitud y el respeto son más importantes que cualquier orgullo, declaró el actor, visiblemente conmovido. Lo que hace aún más llamativo este momento es que Halil rara vez comparte detalles de su vida privada. Por eso, el hecho de que se abriera de esta manera ante los medios ha generado un gran impacto. Una fuente cercana comentó: "Halil siempre ha sido reservado, pero esta vez sintió la necesidad de expresarse. Era algo que llevaba guardado en el corazón desde hace tiempo". La noticia ha provocado un auténtico revuelo, especialmente entre las mujeres que siguen su carrera, quienes aplauden el gesto de reconocer públicamente una equivocación. Durante la entrevista, Halil agregó una frase que conmovió a muchos: "Ella fue la mujer que me enseñó a valorar cada pequeño detalle, y yo no siempre estuve a la altura. Hoy quiero agradecerle por todo lo que hizo por mí". Al decir esto, se le notaba la voz entrecortada y los ojos brillantes, dejando claro que no se trataba de una declaración superficial, sino de un sentimiento genuino. Lo interesante de todo este episodio es que no se trató de una simple confesión improvisada. Los periodistas que estuvieron presentes aseguraron que Halil se preparó para este momento y que su decisión de hablar no fue casualidad. Todo indica que eligió cuidadosamente las palabras para transmitir un mensaje sincero, sin exageraciones ni artificios. Una fan que estuvo entre el público comentó: "Se notaba que hablaba desde el corazón, no como actor, sino como un hombre que acepta sus fallos". A partir de esas declaraciones, la especulación alcanzó un nivel sin precedentes. Algunos medios locales comenzaron a investigar, desempolvando antiguas entrevistas y fotografías para intentar identificar a la misteriosa mujer. Programas de televisión dedicaron segmentos completos a debatir sobre la disculpa, mientras psicólogos invitados analizaban el trasfondo emocional de las palabras del actor. "No es solo un pedido de perdón, es un proceso de catarsis pública", comentó uno de los especialistas, subrayando que este tipo de gestos no son habituales en una industria donde la imagen lo es todo. En paralelo, surgieron rumores que apuntaban a varias candidatas. Una de ellas, una actriz con la que Halil compartió escenas apasionadas en una novela de gran éxito, fue inmediatamente señalada por los fanáticos. Otra versión hablaba de una relación secreta con alguien alejado de las cámaras, lo que aumentaba todavía más la intriga. Las redes sociales se llenaron de teorías, memes y debates encendidos, demostrando que el tema había superado el terreno del espectáculo para convertirse en un fenómeno cultural. Lo que más llamó la atención fue la respuesta de figuras del medio artístico. Compañeros de profesión, guionistas y directores expresaron públicamente su respeto hacia Halil por haber mostrado una faceta vulnerable. "Pedir perdón nunca es fácil, y hacerlo frente al mundo requiere un valor enorme", escribió un conocido productor en su cuenta de Twitter. Estas reacciones consolidaron la percepción de que el actor había dado un paso importante no solo en su vida personal, sino también en su trayectoria profesional, humanizándose ante millones de seguidores. La prensa internacional tampoco tardó en hacerse eco. Portales de habla hispana, italiana y árabe replicaron la noticia, resaltando la valentía del actor. De esta forma, Halil trascendió fronteras y se convirtió en tema de conversación en distintos rincones del planeta. Algunos titulares lo llamaron el galán arrepentido,
mientras otros preferían describirlo como el hombre que desafió su propio orgullo. Mientras tanto, la audiencia aguardaba con ansiedad un nuevo capítulo de esta historia. ¿Respondería la mujer aludida? ¿Aceptaría las disculpas? ¿Se abriría la posibilidad de una reconciliación o, al menos, de un reencuentro cordial? Estas preguntas se multiplicaban, y los programas de farándula alimentaban la expectativa día tras día. Lo cierto es que, más allá de las especulaciones, el mensaje de Alil despertó una reflexión profunda en muchos de sus seguidores. Numerosos usuarios confesaron que sus palabras los motivaron a revisar sus propias relaciones, a pensar en disculpas pendientes y a reconocer el valor del arrepentimiento. Una joven fan compartió: escucharlo me hizo recordar a mi padre, con quien estoy distanciada. Creo que es momento de hablar con él. Ese efecto espejo, inesperado, amplificó aún más el alcance de la confesión. Los especialistas en comunicación destacaron cómo este episodio podía marcar un antes y un después en la carrera del actor. Más allá de sus actuaciones en pantalla, Alil había logrado generar un vínculo emocional real con el público, un lazo que trasciende el guión y se arraiga en la autenticidad. No todos los días un artista logra transformar su vulnerabilidad en un mensaje universal, explicaba un analista cultural. Con el paso de las horas, se supo que Alil había cancelado algunas de sus presentaciones para tomarse un tiempo de reflexión personal. Esta decisión fue interpretada por muchos como un intento de dar coherencia a sus palabras, demostrando que no se trataba de un acto impulsivo de marketing, sino de una convicción profunda. En su entorno más cercano aseguraban que necesitaba espacio para procesar lo ocurrido y, posiblemente, para reencontrarse con la persona a la que había dirigido sus disculpas. Los fanáticos, fieles a su estilo, comenzaron a organizar campañas en línea con el hashtag #AlilPerdona. Su objetivo era apoyar al actor y enviar mensajes de aliento a la mujer en cuestión, animándola a aceptar el gesto. La comunidad digital se convirtió en un espacio de apoyo colectivo, donde la emoción compartida reforzó la conexión entre artista y público. Por otro lado, algunos críticos adoptaron una postura más escéptica, sugiriendo que todo podía formar parte de una estrategia cuidadosamente diseñada para mantener vigente la popularidad del actor. Sin embargo, la mayoría coincidía en que la intensidad emocional de sus palabras era difícil de fingir. Podrá haber estrategias, pero las lágrimas no se inventan, comentó un periodista experimentado en el rubro. En definitiva, la historia de Alil Ibrahim Ceylan y sus disculpas públicas se convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes en su carrera. Lo que comenzó como una declaración espontánea terminó desencadenando un torbellino de reacciones que abrieron debates sobre la vulnerabilidad masculina, la importancia del perdón y el poder de las figuras públicas para influir en la vida cotidiana de las personas. El tiempo dirá si estas disculpas logran el efecto deseado en la persona a la que iban dirigidas, pero lo que resulta innegable es que Alil logró captar la atención del mundo entero con un simple gesto de humanidad. Y en un contexto saturado de noticias triviales, ese detalle marcó la diferencia, dejando en claro que, a veces, la sinceridad se convierte en el espectáculo más conmovedor de todos. Así que, mis queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes de las disculpas de Alil? ¿Creen que fue un acto sincero o una estrategia? Me encantaría leer sus comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos, porque esta historia promete tener más capítulos. Nos vemos en el siguiente video.